inicio de esta segunda hora de noticias acá en TN23 y vamos a hablar acerca del título 42, un tema que sin duda alguna ha acaparado la atención principalmente entre los gobiernos del Triángulo Norte. Acá podemos observar imágenes que corresponden a la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la zona 13 capitalina, en el centro de recepción de migrantes. Hoy precisamente aterrizó el último vuelo que trae a varios connacionales deportados desde los Estados Unidos bajo el título 42. Esta medida que fue implementada en el marco de la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. Recordemos que ya a partir de mañana entraría en vigencia el título 8, que precisamente contempla medidas o restricciones más duras en contra de los migrantes. Pero para conocer detalles acerca del arribo de este último vuelo de guatemaltecos que son deportados bajo la norma del título 42, nos enlazamos con la periodista Lourdes Arana. Lourdes, adelante con tu reporte. Así es, compañeros y estimado televidente, nosotros nos trasladamos al Instituto Guatemalteco de Migración, específicamente el que está ubicado en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde en breves minutos hará su descenso varios guatemaltecos que están siendo deportados de los Estados Unidos bajo el título 42. Recordemos que esta medida fue abordada durante el gobierno del expresidente Donald Trump con el fin de reducir las caravanas migrantes y también la migración irregular en temporada de pandemia, luego de que la Organización Mundial de la Salud indicara de que la pandemia del COVID-19 llegaba a su fin y que se terminaba la emergencia de esta enfermedad. Se da el anuncio por parte de las autoridades de Estados Unidos que finaliza el título 42, ya que esta medida únicamente era para evitar que se propagara la enfermedad y por salud. En este caso también es importante mencionar de que a pesar de que son los últimos migrantes que estarían retornando al país bajo el título 42, se vuelve a regir el título 8. En este caso el título 8 es también para evitar la migración irregular. Es por ello de que se advierte a todos los migrantes de que no ingresen a los Estados Unidos de forma irregular, tomando en cuenta de que se endurecen las políticas para poder dejar ingresar a los migrantes a suelo norteamericano. Una de estas medidas es que, pues aparte de prohibirles el ingreso de forma irregular, se puede iniciar un proceso penal para las personas que sean reincidentes en intentar nuevamente llegar a los Estados Unidos, e inclusive se puede sancionar con 5 años de prohibición para ingresar a este país. Es por ello que se hace el llamado a los migrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos de forma regular, que no lo hagan y que también pues lo hagan por medio de los centros de refugiados. Uno será instalado en Guatemala y otro en Colombia para poder pues hacerlo de manera legal y que de esta forma puedan permanecer en el país norteamericano de una forma correcta, según indicaron las autoridades estadounidenses. En este caso, el vuelo N430XA es el que trae a bordo más de 100 personas migrantes que están siendo retornadas al país luego de que iniciaran la travesía buscando el sueño americano. Sin embargo, pues al hacerlo de forma ilegal son deportados. Esto es parte de la información que se genera desde la Fuerza Aérea Guatemalteca y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Lourdes, por tu reporte. Es parte de la información que surge y en los próximos minutos estaría arribando el último vuelo de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos bajo el título 42. Acá recordemos que precisamente el mismo presidente Biden ha indicado que se prevé una situación caótica incluso en la frontera sur, es decir, en la frontera entre México y Estados Unidos, ante el fin de esta medida sanitaria aplicada en el marco de la pandemia del COVID-19. A partir de mañana o a partir de la medianoche de este día, pues estaría ya iniciando precisamente la aplicación del título 8. El título 8 ahora incluso contempla algunas medidas más drásticas en contra de los migrantes. Incluso ayer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, daba a conocer acerca de algunas de estas medidas que se estarían implementando. Por ejemplo, las personas que no hayan solicitado asilo en un país previo en el cual estuvieron antes de llegar hacia los Estados Unidos no podrían ser beneficiados con ciertas medidas. Estos son parte pues de algunas de las nuevas normas que se estarían aplicando en el marco del título 8
que entrará en vigencia nuevamente, el cual pues recordemos que precisamente fue sustituido en su momento por el título 42. Ya se ha indicado también que se han enviado al menos 5.000 elementos militares hacia la frontera con el fin de evitar precisamente el ingreso de migrantes de manera irregular. Ayer, por ejemplo, también observábamos cómo se encontraba la situación en algunos de los albergues de la zona fronteriza. Hablamos de Tijuana, en donde muchas personas pues incluso decidieron entregarse precisamente a las autoridades con el fin de poder acceder a la aplicación de estas nuevas medidas y también de poder acceder a un proceso para poder estar de manera legal en los Estados Unidos. Pero hablemos de qué es lo que le espera a los migrantes después de que finalice el título 42. El título 8 es una normativa que busca regular la migración en Estados Unidos, que se implementará, bueno, luego de que finalice el título 42. Así que esta es la información que surge en el marco de esta coyuntura migratoria. Lubianka, es muy importante también que se tenga la certeza por parte de las personas que busquen migrar hacia los Estados Unidos para conocer qué es lo que les espera al momento de que decidan emprender este viaje. Exactamente, Jensi, para conocer el panorama, ya nuestro enviado especial de La Voz de América, Jorge Agobián, se encuentra en este punto fronterizo para que nos lleve todos los detalles acerca de lo que se está viviendo, porque según lo que han indicado las autoridades, hay un fuerte dispositivo que están instalados para poder velar con la seguridad de los migrantes que se encuentran ya buscando cómo ingresar hacia los Estados Unidos, pero también se observa a pocas horas de que finalice el título 42 otro panorama a varias familias que en este momento se están entregando a las autoridades. Así que escuchemos a Jorge Agobián de La Voz de América. Saludos a toda la audiencia de TN23, estamos en vivo desde El Paso, Texas, y lo que hemos estado viendo desde las últimas horas es el proceso en el que se están entregando cientos de migrantes a la patrulla fronteriza. Ellos cruzaron pues aceleradamente desde México, pues está la desesperación de lo que pueda ocurrir en las próximas horas cuando cambien las reglas. Lo que estamos viendo al fondo son migrantes que están siendo procesados por la patrulla fronteriza. No significa que han sido admitidos en el país, simplemente ese es el procedimiento. Son puestos bajo la custodia de ellos y son llevados en esos autobuses. Hemos visto autobuses más grandes el día de hoy hacia los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza aquí en El Paso, Texas. Es allí donde se va a decidir si el migrante será expulsado de manera acelerada o si tiene base legal para permanecer en el país. Eso bajo el título 42 que aún sigue vigente hasta la medianoche del día de hoy. A partir de la medianoche de este jueves, las cosas cambiarán. Se instalará el título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos que establecerá consecuencias para aquellos que crucen de manera irregular y no tengan base para permanecer en el país. Y las consecuencias, como lo hemos comentado durante todas estas jornadas, serán que los migrantes podrían o serán puestos en orden de remoción o de deportación inmediata y no podrán reingresar a Estados Unidos de manera regular en los próximos 5 años. Entonces, disculpe, esa es la situación. Hemos estado viendo este tipo de procesamientos el día de hoy, estos procesos con cientos de migrantes que han salido desde aquí, desde el otro lado pues está México, estamos en Estados Unidos y están siendo transportados, como les decía, a esos centros de procesamiento. Esto pues en medio de la incertidumbre de muchos migrantes del otro lado. Se estima que unos 5.000 migrantes están del lado mexicano intentando hacer esto, apresurándose antes de que comience la regla del título 8 de la Ley de Inmigración, que por supuesto hará más complicado y restringirá mucho más el acceso a Estados Unidos de los migrantes bajo esas vías irregulares de ingreso. Muchísimas gracias a Jorge Agobián de La Voz de América por darnos este panorama de lo que se está viviendo específicamente en esta zona fronteriza entre los Estados Unidos y México. Jensi, un panorama bastante complejo y también estamos viendo algo que nos llama mucho la atención, es la entrega de varias familias ante las autoridades para que ya decidan si continúan su paso hacia los Estados Unidos o bien son devueltos a su país de origen. Hablamos, según las estadísticas, que durante la primera mitad del año fiscal 2023
2010 regresaron a 225.483 personas frente a las 170.896 durante el mismo periodo del año anterior, y expulsaron también a más de 440.000 personas bajo esta orden de salud pública del título 42 en ese mismo periodo de tiempo. Así que este es el panorama. Sin duda alguna estaremos actualizando cuál es el ambiente en ese punto, Jensi. Como lo mencionábamos ya en enlaces anteriores, hay muchísimo temor de parte de las autoridades, pero también hay que resaltar lo que han indicado las autoridades guatemaltecas. Llaman a todos los guatemaltecos que se encuentran en ese punto para que puedan abocarse a las autoridades y ellos puedan de alguna manera comunicarse con el consulado para poder ya iniciar ese traslado. Así que, Jensi, este es el panorama. Así es, Lubianca, el drama migrante que se puede observar en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Precisamente a continuación incluso se han brindado detalles por parte de autoridades en donde se indica ya que la Guardia Nacional de Texas ha enviado a policías militares, ingenieros y unidades de apoyo a la frontera sur como parte de la operación Lone Star. Los soldados ayudarán a detectar y a disuadir a los inmigrantes ilegales y también otras personas que intenten ingresar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Las imágenes que en estos momentos observamos corresponden precisamente a la Guardia Nacional de Texas, de cómo se realiza el procedimiento del envío de estos elementos a la frontera sur entre México y Estados Unidos, claro, como parte de esta operación denominada Lone Star. Incluso ya se había indicado por parte del gobierno de Biden que se estarían enviando al menos 5,000 efectivos militares para poder resguardar la frontera y estar también preparados ante cualquier eventualidad, es decir, para que estén preparados si en algún caso algún grupo de personas intente ingresar de manera irregular, y también si la situación se llegase a tornar violenta en la frontera entre México y Estados Unidos. Estas son las imágenes de cómo estos efectivos militares se prepararon y se desplazaron hacia este punto de la frontera entre México y Estados Unidos. Vemos que a bordo de varias unidades aéreas fueron movilizados hacia este punto para poder ejecutar esta operación que busca, como se daba a conocer, a detectar y disuadir también a las personas que intenten ingresar de manera irregular. Un panorama que ya se había adelantado por parte de las autoridades. Las medidas serán más restrictivas, las medidas serán incluso más fuertes en contra de las personas que intenten ingresar de manera irregular a los Estados Unidos, y ya a pocas horas de que finalice la aplicación del título 42, estas son algunas de las acciones que se han implementado por parte del gobierno de los Estados Unidos. Acá podemos observar cómo con equipo especial ya estos elementos, estos efectivos abordaron estas unidades aéreas para poder llegar hacia este punto y de esta forma ejecutar esta operación que está siendo integrada por varios elementos de la Guardia Nacional de Texas. Lo que observamos en estos momentos es el despliegue de los policías militares y también algunos ingenieros que forman parte de esta Guardia Nacional de Texas con el fin de ejecutar la operación antes mencionada.